sus preguntas en debido momento. Por cierto, esta conferencia está siendo grabada, no sé si todos escucharon esa notita. Pues empecemos, hay varios registrados que aún no han llegado, pero ellos se agregarán a la junta y los estaremos aceptando en un momento. Es más, acaba de llegar alguien más, Guillermo. Entonces, bienvenido Guillermo, estamos a punto de dar inicio. Este es este es el segundo webinario que damos en TESOL. Es parte de una serie que iniciamos el mes pasado con un webinario sobre un tema tecnológico, tenía que ver con la nube, y esa la impartí yo, y tenía que ver como herramientas empresariales que tienen que ver con la gestión de la logística. eh, Antes difícilmente se encontraban en versiones nube y hoy día con más ampliamente sí se encuentran sistemas como pudiera ser un gestionador de transporte, un gestionador de almacenes, etcétera. Hoy el webinario es de otro tema que tiene que ver con el transporte, cómo optimizamos el transporte y la distribución. Y yo quisiera más unas breves palabras para iniciar y presentar al presentador esta tarde, Adrián Hernández. El, el tema, cuando hablamos del transporte y su optimización, podemos hablar de dos tipos de optimización. Uno sería estratégico y otro táctico. Hoy vamos a hablar de la optimización estratégica y a eso nos referimos y Adrián entrará más detalle, pero son preguntas sobre cómo definir una estrategia de transporte, qué modalidades usar, cómo diseñar una red de transporte. Y no tiene que ver tanto con la ejecución, es decir, los temas tácticos. Eh, Cada tipo de optimización puede depender de diferentes tipos de herramientas. En el caso de la optimización táctica, la ejecución, estaríamos hablando de un Transportation Management System, TMS, en el cual se generan rutas óptimas para entregas diarias, se vincula con el transporte y y se hace el tendering de la orden y se cierra la relación, digamos, comercial con el transportista. Esta tarde no vamos a hablar de ese tema, ese será para un webinario futuro. Hoy vamos a hablar de lo que es el tema de la optimización estratégica y Adrián nos explicará de qué se trata el asunto. Adrián es un consultor con muchísima experiencia en el tema del transporte, 20 años, y en esos 20 años ha trabajado en diferentes empresas, tanto de transporte como empresas usuarias de transporte. Creo que tu carrera la iniciaste en TMM, ¿verdad? Correcto. Sí. TMM también estuvo en Ferrocarril Nacional de México. En Ferromex. Ferromex, Ferrocarril perdón. mexicano. Pues, Adrián ha tenido experiencia en diferentes modalidades, conoce bien el transporte terrestre, el ferrocarril, el marítimo también, y el aéreo, habiendo trabajado en Leading Edge Logistics, que es un 3PL gestionador del transporte. Entonces, no le quito más tiempo a Adrián, agradezco a Adrián por su tiempo y al equipo de TESOL en preparar este webinario. Y le paso el micrófono, estaremos atentos. Si tienen ustedes alguna duda, pueden escribirlo en el chat, Adrián lo recibirá. Ustedes pueden dirigir sus preguntas o comentarios al moderador específicamente o a quien sea esté en el chat. Tienen esa opción en la ventanita de definir quién recibe el comentario. Bueno, Adrián, muchas gracias y el micrófono es tuyo. Gracias, Eric. Buenas tardes a todos otra vez. Por ahí también veo en la herramienta esta del webinario, hay una banderita que seguramente ven del lado izquierdo que dice levantar la mano o levantar bandera. Seguramente es por si quieren hacer una pregunta o algo para darles la oportunidad de que participen. Trataremos de estar todos en mute porque si el sonido ambiental de repente interfiere un poquito con la comunicación. Pero bueno, habiendo dicho eso, pues buenas tardes y bienvenidos nuevamente. Y pues vamos a ir adelante. Como les decía Eric, el webinario está titulado Optimizando el transporte y la distribución.
y pues se trata de platicar un poco acerca de por qué se debe optimizar el transporte, cuáles son las ventajas de hacerlo o las desventajas de no hacerlo, cómo se debe hacer o cuáles son las técnicas que hay actualmente para llegar a ello. Como ustedes saben, el transporte pues, es uno de los procesos más importantes pues, tanto en la producción de artículos como de servicios. Dependiendo la empresa o el tipo de material que se mueve o lo que estamos produciendo y transportando, pues el transporte puede llegar a ser de un gran impacto en el costo total del producto. No es lo mismo que una empresa que mueve, pues no sé, algodón, llene un contenedor de algodón que vale cierta cantidad y el transporte pues va a ser muy costoso con relación al costo del producto, que una empresa que mueva celulares donde pues el costo del transporte se ve pues muy reducido porcentualmente comparado con el costo total de la mercancía. Entonces esto lleva a que las diferentes empresas le den mayor o menor prioridad a los costos de transporte. Algunas pueden decir que ni siquiera les interesa cuánto cueste mientras que llegue bien y a salvo, ¿no? Y pues esas empresas pues tal vez no abogan tanto por la parte del costo, pero sí por la del servicio. Su producto vale tanto que es importante que esté en tiempo en su destino. Y pues también la optimización del transporte, además de reducir costos, pues también ayuda a la eficiencia en el transporte y al cumplimiento de los tiempos de entrega. Como les platicaba, dependiendo de la empresa y sobre todo cuando hablamos de empresas en crecimiento, pues la complejidad de la red es, entre más compleja, pues requiere o demanda de una mayor optimización o de herramientas más eficaces en la optimización, porque pues ya empieza a hablar de muchas más variables y de muchos más números y se vuelve más complejo el manejo pues de esa mercancía y de esa logística, pues requiere de una herramienta mucho más compleja que ayude a lograr esa optimización. Hay muchas variables que participan cuando tú diseñas una red de transporte y tratas de hacerlo de la mejor manera. En ocasiones, y algo que vuelve más complejo esto, pues es cuando hablas de artículos que requieren de algún trato especial, como la red de fríos. Cuando hablas de refrigerados o de congelados o de carga peligrosa, pues ya requieres de algo más que solamente un equipo de transporte que lleve la mercancía de un punto A a un punto B. Ya hablas de control de temperaturas, hablas de permisos especiales, hablas de algunos cuidados adicionales que hay que llevar y que vuelven aún esto más complejo. Custodias, por ejemplo, lograr que se coordine la custodia con la mercancía que vas a mover, pues lo vuelve otra variable más que tienes que ajustar a tu red de transporte para que sea eficiente. Otro tema que también importa y afecta directamente la eficiencia o el cumplimiento del transporte y de los tiempos de entrega, pues es cuando te enfrentas pues, ventanas de horario, ventanas de recibo, ventanas de embarque, donde hay restricciones de pues, no llegar antes o después de cierta hora, el tiempo de carga o descarga debe ser de determinado tiempo. En fin, todo esto es una variable más que afecta directamente a la red de transporte y a su eficiencia. Ahora hay más herramientas como la visibilidad de GPS, donde puedes tener pues monitoreados tus equipos y saber dónde van y dónde vienen y te ayudan a reaccionar en cierta forma cuando hay alguna desviación en el plan que tienes. Esas herramientas pues sí son útiles, pero definitivamente su impacto no afecta la planeación, sino más bien es un poquito más reactivo, es saber qué está sucediendo en tiempo real y poder reaccionar para no desviarnos del plan de transporte que tenemos. Y en fin, y como esa hay otras herramientas, ¿no? Los celulares, por supuesto, otros tipos de rastreo y puntos de control que algunas empresas tienen para ir monitoreando sus embarques. Por favor, si tienen alguna pregunta, anotación o algo que quieran comentar, adelante. Creo que estamos bien de tiempo para completar el material y si quieren ahondar en alguno de estos puntos, pues lo podemos hacer en conjunto. En particular, la optimización de transporte, a diferencia pues de un TMS, como lo que mencionaba Erika al principio, pues no es un proyecto en sí de tecnología, aunque lo utiliza y es una herramienta muy importante para lograr la optimización, realmente no es un proyecto que requiera
pues una gran implantación de sistemas. Simplemente es mucho más sencillo una vez que analizas tu red de transporte y lo que estás haciendo y lo que puedes hacer, pues la implementación de este sistema es pues mucho más rápido, ¿no? Te puede tomar 6 a 8 semanas, como ven ahí en la presentación. No es tan complejo una vez que entiendes el problema y tienes claro los objetivos de lo que quieres lograr al optimizar la red de transporte. De las variables que está en torno, pues obviamente son el incremento de costos, ¿no? En un país como México, donde el diésel sube cada mes, los temas de seguridad que también impactan en las carreteras, pues todo esto incrementa los costos, ya sea pues de custodia, de protección, las variables, los costos variables como es el diésel, pues afectan directamente al costo de transporte y pues necesitas reducir al máximo esta parte y maximizar la eficiencia de tu equipo. Transporte es como lo puedes lograr, o es una de las herramientas más importantes para lograrlo. Puedes hacer que el equipo que tú tienes sea tan eficiente que no necesites más, ¿no? Y puedes hacer a la vez que pues, la eficiencia del consumo de combustible incluso sea mucho mayor y logres reducir el consumo del mismo. Normalmente las empresas que están en desarrollo, que están en crecimiento y que finalmente es lo que buscan todas ellas, al menos, pues llevan un proceso evolutivo, ¿no? Empiezan a lo mejor manejando un embarque a la semana, un par de embarques a la semana, luego se van incrementando, llegan a tener varios embarques al día o mucho más, cientos tal vez. Y pues todo esto al irse transformando día con día, es uno o los operadores de esta red de transporte, de tráfico que está en cada empresa, pues busca ir ajustando o diseñando sus propios controles. Entonces lo más normal, lo que nos encontramos cuando tratamos de optimizar alguna red de transporte que ya lo merita, pues es que pues la gente, los usuarios y la gente que ejecuta el transporte y la distribución, pues diseña sus propios controles normalmente en Excel, ¿no? Controles de llegada, de salida, pues directorios, ¿no? Contactos, regionalizan el territorio, en fin, poco a poco lo van haciendo de forma pues manual, empírica, y como se dice vulgarmente, pues como Dios les da a entender, ¿no? O como se va necesitando poco a poco, porque pues hoy a lo mejor lo que necesitan es que se muevan más sus camiones, o hoy lo que necesitan es que se muevan más rápido, ¿no? Hoy lo que necesitan es un centro de distribución en X lugar para poder atender requerimientos más, pues que llegan con mayor frecuencia, en fin. Hay miles de variables y cada quien se va ajustando a ellas poco a poco según se va evolucionando, ¿no? Lo que sucede con esto es que te enfrentas a que cada área de la empresa, o sea, el de tráfico, el de contabilidad, el del almacén, cada quien va creando sus propios controles y la dificultad de unirlos es lo que hace que pues, se caigan en vicios y que tengas un mayor tiempo de respuesta en las necesidades pues, del negocio, ¿no? Ese es uno de los retos a superar, precisamente lograr unir o vincular todos esos controles en cada lugar. Y es donde entran algunas herramientas que pueden hacer esa conjunción. Aquí vemos un ejemplo a muy grosso modo, de cómo podría estar estructurado un sistema, por llamarle así, un sistema pues cerrado dentro de una empresa, donde pues en una hoja de Excel llevas el control de las tarifas, los costos y lo que te cuesta tus activos, si es que tienes activos de transporte. En otra llevas el control de tráfico, ¿no? Cuántas unidades tienes, qué tipo de unidades son, cómo se mueven. En otro llevas el servicio a clientes, ¿no? Por ejemplo, cuántos pedidos tienes, cómo se han entregado en tiempo o no, qué rutas se han entregado, origen y destino. En otro tienes un sistema de planeación donde tratas de visualizar o anticiparte a cómo serán los requerimientos de tus clientes. Y pues cada uno de ellos es aislado y tienen alguna conexión por ahí, ya sea que se comparta la información o lo que sea, pero pues siempre se presta a error y requiere de tiempo, ya que no están directamente vinculados. Aquí es donde las herramientas de optimización es donde juegan un papel muy importante porque todo está en un mismo sistema. Todo lo puedes ver a la vez, en el mismo lugar, y eso pues te ayuda a reducir tiempos de respuesta y a mejorar, incrementar el servicio. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, ¿vamos bien? Si nadie dice nada o levanta la mano, pues asumo que así es.
Ok. Una parte muy importante, y yo creo que es de las medulares cuando vas a optimizar tu red de transporte, es tener una idea clara, y no solamente pues como dueño de la empresa o como director de tráfico, sino una idea clara corporativa de qué es lo que se quiere lograr. Como les decía hace unos momentos, para algunas empresas, pues tal vez el costo no es tan importante porque es marginal comparado con su costo total de operación, ¿no? Para otras no lo es, pero a lo mejor para unas es muy importante la seguridad y no pueden permitirse pues la pérdida ni de un SKU, ni de una pieza, ni de nada. Otros tal vez la seguridad no es tan importante porque pues no son artículos robables, en fin. Cada empresa tiene que definir muy claramente qué es lo que está buscando al querer optimizar. Está buscando reducir costos, está buscando incrementar el nivel de servicio, ¿no? Tal vez está tratando de maximizar el uso de su equipo, de sus activos, para aquellos que tienen unidades de transporte o que tienen bodegas, ¿no? Otros es garantizar plazos de carga y entregas, que también está vinculado al servicio. En fin, cada empresa lo primero que tiene que hacer es identificar ese objetivo, tenerlo bien claro y saber en qué forma va a optimizar su transporte o qué enfoque le va a dar para lograrlo. Porque es muy fácil desviarse, ¿no? Es muy fácil decir, oye, pues sí, yo siempre quiero gastar mucho menos, reducir mis costos, pero a la vez, pues eso puede llevarte a una afectación en el servicio, en el nivel de servicio. Y tal vez esto hasta puede llegar a ser irreversible, ¿no? Y no sea lo que buscábamos realmente, ¿no? Es muy importante tener muy clara esa definición desde el principio, pues para saber cómo enfocar y cómo orientar los esfuerzos y el análisis de lo que estamos haciendo al optimizar la red de transporte. Aquí hacemos una visualización gráfica de lo que hablamos hace un momento, de cómo cada área se tiene que vincular para llegar a optimizar el transporte. Hablamos de una zona donde están pues, los costos, las tarifas, las capacidades, el tipo de transporte que se tiene, el costo de los activos, su mantenimiento, etcétera. En otro tenemos la parte, digamos, de venta, donde están los requerimientos y órdenes de embarque, de dónde a dónde van a ir, cuánto se va a mover, tanto en peso como en volumen, los horarios de entrega, ¿no? Todos los requisitos que tiene un orden de compra. En otra más, pues tenemos nuestra infraestructura pues, logística, digamos, donde se genera el embarque, si hay centros de distribución o si no, si tenemos lugares para relevo de tractores, si tenemos cross docks, cuánto kilómetros se recorre, pues que cada operador tenga sus horas de recorrido pues dentro de medidas y que no afecten el servicio final. Y al final cada uno de estos ambientes pues tiene que intercambiar su información, o sea, recibir de cada uno de ellos recíprocamente pues la información de lo que genera y sus necesidades. Todo esto se conjunta y se integra en la parte de la optimización de transporte y es donde pues se entrelazan estas tres áreas que estamos tomando como ejemplo, pues para identificar esas variables y atacarlas y poder diseñar la red que más nos convenga de acuerdo al objetivo que estamos buscando. Lo vamos a ver más adelante en unos ejemplos de algunas herramientas de sistemas para esta optimización, pues donde claramente se ve que en una sola pantalla de nuestra computadora pues podemos ver todas estas variables y poder saber o observar cómo está funcionando pues para tomar las medidas o acciones que se requieran cuando sea necesario. Las restricciones o los parámetros que nosotros definimos para esa optimización, pues hay algunos aquí en el cuadro del lado derecho, si pueden ver. Por ejemplo, nosotros podemos definir que las órdenes de embarque se entreguen a tiempo en un 99.9996%. Este es un ejemplo, ¿no? Podremos poner el 100%, por supuesto, que sería magnífico, pero entre más fuerte o más estricta sea la restricción, pues los resultados que arroje la optimización o la herramienta de optimización, pues serán menores, ¿no? Entonces hay que saber ser muy, muy audaces y muy claros en cómo manejamos estas restricciones, pues para que nos arroje resultados viables que podamos implantar y que podamos utilizar de forma rápida y ejecutar de forma inmediata, que llegar a algún resultado en que te exija una inversión enorme, tal vez en un nuevo centro de distribución o en renovar tu flota de transporte o cosas que requieren una mayor inversión de capital que pues a lo mejor no está en el plan inmediato. Tal vez se puede ver en un plan a futuro, a 2, 3 años,
y saber que la tendencia o que lo que vamos a necesitar en X tiempo, pues será eso, ¿no? A lo mejor una inversión en un CEDIS, o una inversión en renovar la flota, o una inversión en una flota que tal vez no tengamos, ¿no? Otro de los temas que se alimentan al algoritmo de la optimización del transporte, pues son las rutas y los itinerarios que se arman pues día con día, ¿no? Muchos de ellos serán un tanto preestablecidos, a lo mejor hablamos de centros de distribución o de tiendas regulares que nos compran o de usuarios, ¿no? Pero de repente podremos tener unos requerimientos de entrega muy diferentes o que varíen día con día, ¿no? O sea, cuando hablamos de empresas, pues de retail, por ejemplo, que entregan, no sé, como un ejemplo, herramientas donde se entregan martillos, pues no sé, cortadoras, etcétera, y puedes entregar a casa por casa, puedes ir en un centro de distribución, pues imagínense la gran variedad de puntos de entrega que se tienen diario y que cambian todos los días, ¿no? Entonces, saber manejar a lo mejor eso por regiones o por zonas, o sea, esas restricciones un poco más laxas, te ayuden a hacer o obtener un mejor resultado que si te pones a restringir calle por calle o, o con demasiados puntos de entrega, pues tal vez la solución que se arroje pues va a ser mucho más compleja y difícil de implementar al corto plazo, como les decía, ¿no? La selección del transporte también es muy importante. Es parte de los parámetros que se alimentan a la herramienta o al algoritmo que se use para optimizar. Finalmente, cada tipo de transporte, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es más, me voy a adelantar un poquito pues, a esta laminilla, pues donde se habla de los diferentes tipos de transporte. Cada empresa, según lo que mueva y dónde lo mueva, pues de forma natural tendrá un medio de transporte más adecuado, ¿no? Cuando se habla de grandes volúmenes, de pesos unidades de gran peso, pues muchas veces el ferrocarril es la mejor alternativa, ¿no? Cada uno tiene sus diferentes características. Por ejemplo, el autotransporte, pues es muy versátil. Con autotransporte llegamos a cualquier punto, ¿no? Donde hay una calle o incluso donde no la hay, pues puede llegar una unidad de transporte de ciertas características. Pero hablando pues desde camionetas, pequeñas camionetas, pasando por 3,5, Torton, Rabones, trailers de 40, de 48, 53, etcétera, pues la versatilidad del transporte es muy alta. Podemos llegar a cualquier punto. Y de hecho, el autotransporte pues se convierte como en un complemento a los otros tipos de transporte que manejan mucho más volumen. Por ejemplo, el ferrocarril, les decía, gran volumen y peso. Son muy eficientes en distancias largas. El ferrocarril, pues al recorrer más de 500, 600 o entre el mayor número de kilómetros recorran, se vuelve muy eficiente en cuanto al costo de toneladas kilómetro. Se mueve mucho más peso, muchos más kilómetros a un menor costo. Y esto es algo que se debe aprovechar. Eh, Su desventaja o la parte que requiere de cierto apoyo, pues es que no todas las empresas, y de hecho son mínimas en México, las empresas que tienen una espuela de ferrocarril y que pueden recibir al tren, ¿no? Directamente. Entonces lo que normalmente sucede es que el tren recorre la distancia larga, digamos un México-Mexicali, ¿no? Donde son casi 3,000 kilómetros, donde puedes maximizar la eficiencia de las toneladas kilómetro movidas, pero llegando a Mexicali, pues tienes que moverlo de la estación de ferrocarril o de la terminal de ferrocarril, que puede ser intermodal para recibir contenedores, o puede ser una terminal pública donde se reciban furgones o tolvas o algún otro tipo de equipo de transporte, subirlo a un camión y entregarlo a la puerta del cliente, ¿no? Entonces aquí es donde hablamos de ese complemento y donde empezamos a hablar de multimodalismo. Entonces, la parte que hace eficiente esto del multimodal, pues es aprovechar las ventajas de cada tipo de transporte, ¿no? Y esto es algo que una herramienta de optimización tal vez no te lo va a decir así de abiertamente, es algo que hay que interpretar y que hay que visualizar dependiendo el equipo o la carga que vas a mover. En comparación al aéreo, pues el aéreo pues mueve bajo volumen. Sin duda hay aviones muy grandes y de una gran capacidad, pero en general el aéreo se utiliza para volúmenes no tan grandes. Es muy veloz, o sea, es el tiempo más corto que hay de transporte de un punto A a un punto B. Es dependiente también de otros medios de transporte y otra vez volvemos al autotransporte, porque pues va a llegar a un aeropuerto, va a llegar a una aduana tal vez,
y pues del aeropuerto se tiene que mover al destino final otra vez en algún medio terrestre, ¿no? Como es el autotransporte. Y el otro pues es el marítimo, marítimo hablando pues transporte intercontinental, aunque también podemos hablar de fluvial, también hay ríos que son navegables para carga. En México no se ofrece ese servicio, pero en otros países sí. Y finalmente, pues este es el modo de transporte pues de mayor volumen, o sea, un barco de X cantidad de teus puede mover lo que mueven tal vez 20 o 25 trenes completos, o tal vez más, ¿no? Su eficiencia de tonelada a kilómetro pues también es mucho mayor, porque la gran cantidad de volumen y de peso que mueve en esas grandes distancias contra el consumo de combustible pues es muy diferente al ferrocarril, al aéreo o al autotransporte. Pero nuevamente es el menos versátil de todos, ¿no? Pues llegará de puerto a puerto nada más y de ahí hay que moverlo a otros puntos. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de optimizar el medio de transporte, eh, tal vez hablemos algo de Europa, México, por ejemplo, pues esta combinación de cada medio, usar el barco para el mar, si es que el tiempo de entrega no lo permite, o si lo permite, llegar al puerto qué sé yo, de Altamira y moverse luego por ferrocarril de Altamira a una estación en Monterrey, a una terminal intermodal, y luego de la terminal intermodal por carretera a la puerta del cliente, pues utiliza, como pueden ver, tres medios de transporte, ¿no? Marítimo, ferroviario y autotransporte, y de cada uno toma la mayor ventaja, ¿no? La gran ventaja que tiene el marítimo en la grande distancia y el volumen que mueve, ¿no? El ferrocarril en la distancia de Altamira a Monterrey, moviéndose pues con más carga y aprovechando esa economía de escala para reducir los costos. Y finalmente la versatilidad del autotransporte para poder hacer una entrega en la puerta del cliente. Entonces, todo este mecanismo o esta definición del medio adecuado del modo de transporte, pues es parte de las variables o de los parámetros que se alimentarán en un algoritmo de optimización de transporte. Pero es algo que no arroja per se el sistema, es algo que nosotros alimentamos y que tenemos que definir al momento de correr nuestro algoritmo para optimización. Aquí hay un ejemplo, y por ahí me decía Nicolás de aquí de Tesol, que a lo mejor Kurt Jacobs lo conoce porque viene de un trabajo que se hizo para DHL, pues donde se optimizó una red de transporte, ¿no? Hablando precisamente de cómo mover pues la carga de centros de distribución a otros y luego hacer el reparto final. Y pues como ven aquí, pues este ejercicio de optimización pues hizo con una empresa de transporte, no propiamente un usuario o una empresa productiva, sino una empresa de transporte que también optimiza esa red, ¿no? Para ofrecerla a sus usuarios. Es algo que también se debe considerar cuando tú defines qué usar, si debes usar flota propia o no, pues también debes tener dentro de tus consideraciones, pues que hay empresas que ya ofrecen y que ya optimizaron esas redes o esas redes de distribución y pues no tienes que venir a descubrir el hilo negro, a menos que tengas requisitos muy, muy específicos que un servicio estándar no pueda cubrir, ¿no? Pero finalmente esto es lo que empieza a arrojar un programa de optimización, ¿no? Definir rutas, definir dónde deben estar los centros de distribución, cuáles son los arcos de transporte que debes cubrir de forma volumétrica, es decir, con el mayor volumen, y dónde hacer puntos para las entregas más pequeñas, ¿no? Entonces, finalmente este es un ejemplo de ese mapeo, pues sí, de este mapeo de cómo sería una distribución en una red que cubre pues a toda la República, ¿no? Maximizando el nivel de servicio y minimizando el costo por kilómetro y por tonelada recorrida, ¿no? No sé si vamos bien o alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Ok, seguimos adelante. Al final, de cualquier forma, cuando terminemos la presentación, pues me gustaría que tuviéramos una sesión de preguntas y respuestas, de comentarios, de intercambio de experiencias, porque estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una gran experiencia en lo que se ha enfrentado o lo que vive hoy día para la distribución y el transporte de sus mercancías. Y pues siempre es bueno compartirlo. Creo que cualquiera puede aportar un punto de vista
a otra persona, porque pues finalmente, como bien lo dije, es un punto de vista diferente y es diferente verlo desde adentro que desde afuera y cualquiera puede tener una idea muy clara y muy espontánea que puede ser de gran impacto para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces al final vamos a hacer ese ejercicio y bueno, por pronto sigo ahorita con la presentación. Como parte del ejemplo del mapa, pues también esta es una imagen de la pantalla de este sistema de optimización, pues donde se ve las rutas y que se están siguiendo y el plan de carga de cada una de las unidades de transporte. Si ven la parte de los iconos rojos, pues se ve el desglose o el desmembramiento de una unidad que va a hacer varias paradas, ¿no? Sale de México, por ejemplo, si lo ven aquí. Sale de México con una recolección, aunque es on-site, digamos que es el origen. Hace otra parada en el mismo México para hacer otra recolección. Se dirige a Guanajuato, descarga una parte, a Guadalajara descarga otra parte y finalmente a Mazatlán. Gracias. Y pues esto es uno de los resultados que arroja esa herramienta de optimización. Te dice, ok, si tú vas a cargar tanto volumen a estos lugares y tienes tanta flota y tienes que cumplir con estos horarios de entrega, pues el sistema te arroja un resultado y te dice, bueno, pues una unidad de este tipo tiene que cargar en tal horario, en tal punto, ir del punto B al punto C al punto D para cumplir con las entregas y las recolecciones que tiene programadas. Y si los parámetros están bien planteados y las restricciones están de acuerdo a lo que es la realidad en esta red, pues podemos estar seguros que esta será la mejor, si no es que una de las mejores alternativas para mover esa carga en ese día, en ese horario, ¿no? Esa es otra pantalla del sistema, o de uno de los sistemas que se pueden utilizar para la optimización del transporte, pues donde se ve que en una misma pantalla podemos ver pues el plan de transporte, el costo, ¿no? El peso y el volumen de lo que se está haciendo, los horarios de entrega, en fin, con un solo vistazo tú puedes ver y darte cuenta si tu red o si tus entregas una por una de cada una de ellas está funcionando de acuerdo a lo planeado y pues estás disminuyendo los costos o maximizando el servicio o aquel KPI que hayas definido y que es lo que estás buscando mediante la implantación de esta optimización. Entonces es muy sencillo ver en un solo vistazo tiempos, itinerarios, el costo y pues la ruta que se esté ejecutando, ¿no? A grosso modo y a manera de ejemplo también, porque como decía, dependiendo la empresa, si es una empresa de servicios, si es una empresa de manufactura, y depende qué es lo que mueva, pues tal vez los pasos serían diferentes. Pero en general, la forma de definir la optimización y las consideraciones, pues sería la siguiente, ¿no? Como les decía al principio, definir el objetivo, qué es lo que queremos lograr. Ser eficientes, ser rápidos, ser muy baratos, ¿no? O las tres cosas, pero en mayor medida una de ellas, o sea, mayor servicio aunque el costo sea un poco mayor, o disminuir el costo aunque afecte el servicio, en fin, definir el objetivo muy claramente. Identificar las variables, tanto las internas como las externas, y aquellas que dependen de alguien más y las que no. Es decir, pues saber que nosotros que tenemos 10 unidades en nuestra flota y tenemos una flota contratada con terceros de a lo mejor otras 15 unidades de diferentes tamaños, ¿no? Saber qué son tus variables, que esa flota puede ser más grande o más pequeña, dependiendo el día o no, ¿no? Variables externas, variables de costo, por ejemplo, o sea, saber que el combustible subió este sábado o va a subir el próximo sábado y que eso va a afectar directamente a nuestra flota o al desempeño de nuestra flota, ¿no? Variables dependientes e independientes que se vean afectadas por el entorno, ¿no? Nuevas estándares, nuevos reglamentos en la ley, lo del pesos y medidas que está ya vigente, pues que afecta directamente a la funcionalidad y al desempeño de los transportistas, o sea, ya limitar el peso. Digo, esto es un tema muy controversial y algunos dirán que es bueno, otros dirán que es malo, pero finalmente es la realidad y hoy está limitado, ¿no? Y es algo que tienes que ajustar y que tienes que ajustar cuando dimensionas tu plan de transporte y el algoritmo de optimización. Definir las restricciones, saber que
pues yo puedo cargar 24 horas en un punto, pero en otros nada más puedo recibir de 6 a.m. a 6 p.m., o saber que nada más puedo recibir carga natural, carga regular y no carga peligrosa, en fin, ¿no? Saber que solamente puedo circular por carreteras de día, en otras solamente de noche, o con custodias o sin custodias, etcétera. Medir y levantar datos. Es muy importante tener una fotografía muy clara de lo que hacemos hoy, antes de iniciar la optimización, para identificar y poder medir si nuestro plan y si nuestro plan de transporte y la red que diseñamos o los elementos de optimización que nos haya definido la herramienta, pues están actuando y están siendo pues sólidos en cuanto al resultado que estamos obteniendo. El algoritmo normalmente ya está definido en la herramienta, ¿no? Cuando tú defines ya pues horarios, tiempos de entrega, regiones, dónde tienes series, dónde no, pues el algoritmo ya está dentro de alguna herramienta que pues, se pueda adquirir o desarrollar. Lo más factible es adquirir una que ya esté desarrollada, pues porque son algoritmos muy complejos que tienen pues una gran base de datos y manejan las variables simultáneamente y pues ya de forma ágil te pueden dar el resultado de lo que estás buscando. Lo que hablábamos de definir los medios de transporte adecuados para la carga que vamos a mover, saber que tenemos que mover pues, carga de gran volumen o peso, o carga peligrosa o carga refrigerada, pues definir claramente cuál es el tipo de transporte que necesitamos en cuanto a capacidad, a tiempos y a consumo de insumos, ¿no? Otra parte que es importante es la oferta en el mercado. Aunque nosotros podamos definir que a lo mejor nos conviene mover por ferrocarril pues de México qué sé yo, a Mérida, en Yucatán, pues a lo mejor la oferta ferroviaria no es tan vasta como la necesitamos, ¿no? Y a pesar de que definamos que el mejor medio de transporte para movernos a carga es el ferrocarril, pues a lo mejor el servicio no está disponible, ¿no? O carga refrigerada en alguna ruta en donde ya no se usa por cuestiones de seguridad, que pues es a lo que nos enfrentamos hoy en día ya en algunas zonas del país, pues también es algo que pues, nos va a restringir en cuanto a la definición del medio de transporte más adecuado. Y finalmente definir la flota propia de terceros. Cuando se está en la posibilidad de tener una flota propia, asegura servicio mayormente, ¿no? Tienes un costo adicional o un costo directo en lugar de a través de las tarifas de quienes contrates para el transporte. Pero lo que debe ser muy, muy audaz y muy preciso es en definir cuál debe ser el tamaño de mi flota. Normalmente el tamaño de la flota, pues la gente que sabe dice que se define pues por la variación de la demanda del producto que voy a mover. Es decir, durante el año tienes picos y tienes valles de demanda. Hay a lo mejor un mes en que requieres mover el 50% menos de lo que requieres mover en otro mes o en el mes promedio, y hay otro mes en que requieres mover el 100% más de lo que te mueves regularmente o en promedio. Entonces, esta definición o ¿Dagoberto? ¿Dagoberto? ¿Querías participar? Sí, aquí estoy yo. Ah, pensé que querías Sí, participar. no, lo que es que no podía escuchar. Ah, ok, ok. No, es que no puedo escuchar nada, ya ahorita reinicié otra vez. Ah, qué caray. Bueno, continuamos entonces. La definición de la flota pues lo define eso, ¿no? Las variables en el volumen de la demanda. Entonces, como les decía, los que saben dicen que tu flota propia, si es que la tienes o si estás en posibilidades de instalarla en tu red, pues la define ese valle. Cuando tienes la menor demanda, pues tu flota debe cubrir esa menor demanda para que solamente la parte variable, la que va a subir, o sea, debe estar entre el promedio de tu demanda y el mes más bajo de la misma, ¿no? Para que los picos y esas variaciones pues lo cubras con un tercero que tiene pues, la flota disponible para utilizarla contigo o con alguien más, ¿no? Entonces esa parte variable es la que se juega con la flota externa o de terceros. Y la parte de la flota propia, pues sería el mínimo de lo que movemos regularmente. Finalmente, pues aquí hay una síntesis de los resultados o de lo que se obtiene, el beneficio que se tiene cuando logras optimizar tu red de transporte. Operacionalmente, pues incrementas el nivel de servicio en las entregas,
Eso sucede sin duda, aunque sea tu prioridad o no, ¿no? Si le hayas definido como uno de tus objetivos principales o no, pues tú llegas a optimizar o a incrementar el nivel de servicio, al menos, si no siendo los más rápidos, podemos asegurar que sí vamos a ser los más consistentes, ¿no? Y vamos a entregar siempre en el mismo tiempo en las mismas, en determinadas rutas en los mismos tiempos de entrega. Que se puedan mejorar, seguramente sí, a lo mejor puede ser más rápido, pero tu red no lo demanda o tus objetivos no lo demandan, pero lo que sí seguramente lograrás es una consistencia en tus tiempos de entrega. Generación de itinerarios óptimos con base en los requerimientos, que es parte de lo mismo, pues cuando tienes un itinerario óptimo, pues maximizas la utilización de tu flota y pues logras una disminución en los costos, aprovechas mucho mejor tus recursos. Una mejor combinación posible de opciones de consolidación y desconsolidación con base en las capacidades por tipo de unidad. Esto es pues la definición de los EDIs o rutas donde vas a mover con camiones completos y después en entregas más pequeñas, ¿no? Y pues vas a cuidar o vas a garantizar que aquellas restricciones que pusiste, como no cargar más de X toneladas en cierto camión, o no combinar un producto que es flamable con otro que también lo es, o uno que tiene combustión espontánea con uno que es flamable, o este tipo de cosas, las restricciones, un sistema de optimización te las va a respetar al 100%. Entonces no vas a correr ese riesgo de algo que querías evitar y que por alguna razón se tuvo que hacer, entre comillas. Esto lo vas a lograr al 100%, ¿no? Vas a saber que tienes unidades disponibles, o sea, no te vas a enfrentar a que un día amaneciste con que no tienes equipo para mover porque pues ya lo tienes planeado, lo tienes programado y pues el sistema te ayuda a esa parte, ¿no? Saber que va a ser suficiente, ¿sí? Que el volumen que tienes para cargar disponible pues va a cumplir o va a ser suficiente para los requerimientos de entregas que tengas cada día. Y pues vas a reducir los costos propios y de terceros, que a la vez, pues reducir el costo de uno de nuestros proveedores o hacerlo más eficiente, pues nos ayuda a que ellos colaboren con nosotros, pues manteniendo tarifas de mercado o logrando incluso decrementos que nos ayuden a producir más y a la vez a darle más carga a este proveedor, ¿no? Finalmente, la parte de resultados financieros, pues tenemos una disminución o una adecuación del tamaño de la flota, así no tendremos activos parados o ociosos. Una utilización incremental de las capacidades de carga de cada unidad, vamos a maximizar las entregas, no vamos a estar moviendo aire como sucede muchas veces tal vez por cumplir con el servicio, a veces por una mala planeación de las entregas, pues movemos 1 tonelada en unidades que pueden mover 20 toneladas, ¿no? Disminuir los recorridos completo en falso, que aunque eso pues hasta manualmente puedes manejarlo, pues esto te asegura, el sistema te asegura que no tengas que caer en costos innecesarios, ¿no? Lo que mencionamos hace rato operacionalmente, pues también tiene un impacto financiero, como les decía también. Tendrás una medición inmediata del costo, porque desde que lo estás haciendo, pues tú ya tienes un costo presupuestado o predeterminado de lo que te va a costar la operación de ese día, y después tendrás un levantamiento de ver si se cumplió o no, ¿no? En fin, estos son algunos de los resultados o de los beneficios de tener una red de transporte y distribución optimizada. No sé si tengan algún comentario, algún tema en el que quieran que ahondemos un poquito más. Finalmente es el material que tenemos para presentar, pero sí me gustaría, como les decía, pues escuchar de ustedes, pues cuáles son los retos a los que se han enfrentado y a lo mejor podemos entre todos definir alguna idea o algo que pueda hacerse pues para abordar esos temas, ¿no? Les voy a quitar el mute a todos, o si alguien quiere participar, por favor. Sí están ahí, ¿verdad? Alfonso, ¿algún punto que quieras comentar? Dagoberto.
A ver, Alfonso, te hace una pregunta por escrito, permítanme la leo. Ok, Alfonso, tú estás en de acero, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de material de gran volumen y gran peso, que pues sí, yo sé que de acero mueve gran parte de su material por ferrocarril. El tema aquí sería, bueno, la capacidad. Una es la capacidad. El ferrocarril te da mucho mayor capacidad de carga en cuanto a volumen y a peso, y es por eso que seguramente lo están utilizando. La pregunta de hasta dónde mandar camión y ferrocarril, pues tiene que ver con las distancias a recorrer. Se habla de manera general que el ferrocarril es mucho más eficiente cuando recorre distancias mayores a 500 kilómetros. Como me dices que es de camión a ferrocarril, ferrocarril camión, voy a pensar en intermodal, o sea, en mover contenedores o trailers sobre ferrocarril, porque es como se movería por camión, ¿no? Para compararlo más directamente que si fuera contra una góndola o contra una tolva o qué sé yo. Entonces, normalmente el ferrocarril se vuelve más eficiente que un camión cuando recorre distancias mayores a 500 kilómetros. Después de esta distancia, puede estar seguro que utilizar camión para recolectar en la puerta del cliente, subirlo al ferrocarril, llevarlo a destino y utilizar otro camión para entregarlo, va a ser mucho mejor en cuanto a costo, va a ser más eficiente en cuanto a costo que moverse por camión directamente, a menos que haya alguna restricción por ahí de las que platicábamos. Entonces, por definición, cuando hablamos de recorridos de mayores 500 kilómetros, seguramente el sistema ferroviario es más eficiente que el sistema carretero. Un punto a considerar, y es muy importante, es que el ferrocarril pues está limitado geográficamente, no en todos lados hay ferrocarril, dependiendo del destino, es donde tendrás pues la decisión de si puedes usar o no el ferrocarril. Otro parámetro que resulta muy útil cuando hablas de manejar carga por ferrocarril y después por carretera, pues es saber que una vez que recorres los 500 kilómetros o más en la ruta larga, digamos, que la terminal ferroviaria donde vas a cambiar de modo de transporte al camión esté pues a una distancia no mayor a unos 100, 150 kilómetros de distancia de la terminal. Es decir, por ejemplo, si se mueve qué sé yo, de Mexicali, como decía el ejemplo hace rato, de Mexicali a México, que son 3.000 kilómetros de recorrido largo, y una vez de México lo mueves por carretera a Toluca, pues estás dentro del parámetro, y seguramente el ferrocarril va a ser muy, muy eficiente. Entre más largo sea el recorrido ferroviario, te permite que la distancia de autotransporte pues incremente, ¿no? Si haces un recorrido pues de Canadá a México por ferrocarril, pues realmente el kilometraje que ya recorriste y donde abatiste los costos del tramo largo, pues te va a permitir a lo mejor que la porción de autotransporte de México, de la Ciudad de México, a moverlo a, qué sé yo, a Villahermosa, por ejemplo, sea suficientemente, aunque sea muy largo y que el costo del transporte sea un poco más alto por el kilometraje recorrido, pues ya lo que te ahorraste o la eficiencia que te dio el ferrocarril en recorrido largo de X kilómetros de Canadá a México, pues te permiten que logres la combinación aunque el recorrido de autotransporte sea más largo. Pero si no, si un estándar, para que tú lo calcules, pues es hablar de que el punto final de entrega o de recolección esté a una distancia de no más de unos 150, 120 kilómetros de la estación ferroviaria y que el recorrido ferroviario sea de mayor de 500 kilómetros. Con esos parámetros, hablando muy en general, puedes estar seguro que el ferrocarril sería más eficiente que el autotransporte, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Ok, qué bueno. Me da gusto. Cualquier cosa, digo, nos puedes contactar a través de Tesol y podemos platicar un poquito más. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Adelante, por favor, Alfonso.
Sí, nos dice Alfonso que está por iniciar un proyecto de cross-docking. Utilizando la mayor distancia en ferrocarril. Y para distancia menor el camión. Me pregunta que cuál será la recomendación o qué consideraciones debería hacer para este tipo de proyectos, sin sacrificar el servicio. Imagino, Alfonso, que en cuanto a servicio te refieres a los tiempos de entrega del material. Ok, sin duda el ferrocarril es más lento, es un poco más lento que el autotransporte. Sin embargo, la capacidad volumétrica y de peso que puede manejar, pues te permite pues llevar un cierto inventario en el recorrido, ¿no? Si hablas de un punto de cross-docking en el destino, digamos, en la terminal destino ferroviaria, pues puedes manejar, cuando hablas de cross-dock, pues normalmente se habla de que pues la carga que entra hoy sale hoy, ¿no? No tienes almacenamiento ahí. Pero en algunas estaciones ferroviarias, si es la que vas a utilizar, puedes utilizar ahí un margen, ¿no? Y a lo mejor hacer recorridos o programar un itinerario ferroviario que sea cada 2 o 3 días. Claro, dependería de qué tan claro está el requerimiento de tus clientes, pues para tener un flujo constante de material que llegue a ese punto y donde tú puedas entregar con ese colchón o con ese margen de inventario que tengas en la terminal ferroviaria. No es un almacén, o sea, te aseguro que cualquiera de los ferrocarriles en México no te va a permitir que tengas la carga ahí detenida en la estación, a menos que sea propia. Si es tuya, bueno, tú lo puedes hacer. Pero sí tiene cierta, ¿cómo decir? Cierto colchón en cuanto a los tiempos de entrega. Entonces, si tú diseñas, de acuerdo a los requerimientos de tu cliente, un flujo adecuado en cuanto al itinerario del tren, es decir, a lo mejor recibir un tren con X toneladas cada 2 o cada 3 días, pues te puede ayudar a cumplir eficientemente con las entregas finales a tu cliente. Eso es lo que se me ocurre, digo, con la información que me das. No sé si sea razonable. Sin duda el ferrocarril, te digo, costo tonelada kilómetro en un recorrido largo sí te va a resultar en un ahorro, ¿no? Siempre y cuando la parte complementaria del autotransporte, la de la última milla, no sea demasiado larga y pues perjudique el ahorro que tuviste en el tramo ferroviario, ¿no? Ok, Alfonso, me da mucho gusto. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Por ahí tenemos a Guillermo, Dagoberto, que creo que ya se desconectó, y a Ulises Hernández de Acero también. Ok, bueno, si ya no hay más preguntas, estoy seguro que de aquí de Tesoro les pueden hacer llegar la presentación, que para que la tengan ahí como guía, y de cualquier manera, a través de Eric o de Leti, pues cualquier duda o acercamiento, plática que quieran tener o en la que yo pueda ayudarles, pues estoy a sus órdenes. No sé si tengan algún otro comentario y si no, pues terminaríamos la sesión. Ya por ahí Leti les confirma que les va a mandar la presentación. Entonces, si estamos claros, pues creo que terminamos. Les agradezco mucho su tiempo, su atención y pues estamos a sus órdenes.